tal? Muy buenos días. Nos encontramos en esta ocasión con el doctor Samuel Yuo, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctor Samuel, muchas gracias por aceptar esta entrevista para el podcast de la MID en relación al proyecto de la crisis del turismo por COVID-19. Estamos muy contentos de finalmente poder estar aquí contigo, si me permites, tutearte, para poder escuchar, ¿no? Tus reflexiones en relación a tu apreciación sobre los impactos y sobre lo que viene, ¿no? Cuáles serán como los cambios que se pueden avisorar en este momento en relación a la actividad turística casi que post-COVID, ¿no? Digo, todavía hay cierto nivel de contagio, pero ante ya la gran flexibilización que hay de las medidas de seguridad sanitaria que vivimos en el 2020, 2021, pues entonces sí, la verdad es que ya nos sentimos en otro momento en relación a la pandemia. Te pediría, doctor, si fueras tan gentil, si te presentas, ¿no? Nos comentas algo de tu trayectoria académica, la línea de investigación sobre la cual tú te desarrollas, para posteriormente empezar con las preguntas de la entrevista. Adelante, por favor. Pues primero, muchas gracias, Maribel, por esta invitación y poder justamente, pues, platicar un poco de lo que hemos hecho también durante, pues, esta pandemia, ¿no? Entonces, pues, yo soy profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas, porque la licenciatura en Turismo en la UADY, en la Universidad Autónoma de Yucatán, está ubicada, albergada en una facultad de ciencias antropológicas, ¿no? Lo que da forzosamente, pues, esta formación, pues, un tono particular, ¿no? Donde, pues, las ciencias sociales, pues, tienen una fuerte, pues, como impacto de alguna manera en la formación de los estudiantes en pregrado, ¿no? En licenciatura, ¿no? Yo soy geógrafo de formación, licenciatura, maestría, doctorado. Pues tal vez más una geografía económica que poco a poco y en marco del doctorado pues se ha ido especializando justamente pues a la geografía turística, ¿no? Donde pues en este momento había decidido trabajar sobre el papel de las sociedades locales en el desarrollo turístico, ¿no? Y poco a poco pues mi trayectoria pues ha tomado, yo creo también pues la cercanía con estas comunidades rurales y con el pueblo maya, ha tomado pues una curva hasta la investigación-acción participativa, ¿no? Entonces, también pues de construir nuestro papel de investigador de alguna manera, de construir nuestras maneras de justamente pues de investigar y de hacer investigación para justamente pues construir comunidades de aprendizajes, para implementar diálogos de saberes y bueno, justamente tal vez el proyecto de cual vamos a platicar ahorita durante la pandemia, pues va a ilustrar esta curva que creo pues es útil y necesaria pues en estos momentos justamente de crisis y de tempestad, ¿no? Y no solamente pues en el Caribe o en América Latina, pero si no las podemos observar pues en varias partes del mundo, sino pues en todo el mundo, ¿no? Claro, pues con muchas ganas de escucharte, sobre todo con esta intervención en relación a la investigación acción participativa. Yo estoy muy a favor justamente de esta metodología porque nos permite estar incidiendo de alguna manera en la realidad, y me gusta mucho esto que tú comentas de la conformación de comunidades de aprendizaje, ¿no? Que me parece que nos permite llegar más allá que solamente explicaciones de la realidad, que realmente a lo que nos dedicamos, pero con la posibilidad de poder estar teniendo una intervención, ¿no? Paso entonces a la primera pregunta de la entrevista que tenemos preparada para poder escucharte. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los impactos más significativos que ha tenido el turismo en México a causa de la pandemia por COVID-19? Pues yo creo que, o sea, la crisis sanitaria que hemos vivido, y tal vez me centraré en la península de Yucatán, que es justamente pues la región geográfica
donde he podido pues trabajar e interactuar en el transcurso de estos 15 últimos años, ¿no? Pero nosotros lo que hemos observado, ¿de acuerdo? Es que a raíz justamente de esta crisis sanitaria, pues hemos empezado a hablar de una vulnerabilidad sanitaria, ¿no? Pero justamente en una reflexión que teníamos con otros investigadores, pienso a Ana García de Fuentes, que trabaja justamente en el CINVESTAB, a Tlacaelel Rivera Núñez, que trabaja en el Instituto Nacional de Ecología, pues empezamos a tejer justamente entre diferentes vulnerabilidades que estaban justamente afectando al turismo, ¿no? Entonces, si en este momento pues ya teníamos pues la visión repleta de alguna forma, o sea, frente a nosotros esta vulnerabilidad sanitaria, ¿cómo lo fue? De hecho, y ahí recordar, ¿no? El H1N1 en 2009, ¿no? Que en el caso, pues de una cooperativa con cual trabajo un poquito más, que se llama Saskulnra, una cooperativa que está ubicado cerquita de Chichén Itzá, pues en este momento, en 2009, la cooperativa había requerido 1 año y medio para recuperar la afluencia que habían logrado en este momento, ¿no? Y entonces, pues, con el COVID, pues para ellos llevó a ser como 6 meses de cierre de actividad, ¿no? Pero tal vez regresando, pues, esta vulnerabilidad sanitaria, o sea, ya yo creo que pues, para todos pues está clara, ¿no? O sea, y es el objetivo de este podcast, ¿no? Pero quería también, de alguna forma, señalar las vulnerabilidades que están, o sea, vinculadas justamente al turismo, cuál sea su manifestación, ¿no? O sea, podríamos disociar de alguna manera, pues, el turismo de sol y playa, de alguna forma, o el turismo que se está manifestando en espacios litorales, pero también el turismo que se lleva a cabo en otros espacios, ¿no? Y eso que lo llamemos según las plataformas tipológicas, o sea, como turismo alternativo, turismo comunitario, turismo rural, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, sí quiero, o sea, señalar la primera vulnerabilidad que también pues conocemos en Yucatán como vulnerabilidad ambiental, ¿no? Y que son fenómenos meteorológicos como las tormentas tropicales, los huracanes, tal vez más representativos, ¿no? Ahí recordarse, pues tal vez, o sea, el huracán Gilberto en septiembre de 1988, el huracán Isidoro, septiembre de 2002, el huracán Wilma, octubre de 2005, o el huracán Dean en agosto de 2007, ¿no? Y esto, o sea, refiriéndome también a algunos trabajos como los trabajos de Matilde Córdoba, que escribió pues un libro que se llama Stuck with Tourism, agrapado, enmarañado con el turismo, ¿no? Y donde señala muy bien en un capítulo sobre Cancún el papel que han tenido los huracanes en justamente estos reajustes que pueden existir en la actividad turística, ¿no? A eso, ¿de acuerdo? Yo creo que debemos pues agregar en esta vulnerabilidad ambiental pues todos los arribazones masivos y constantes de sargazo desde 2016, 2017, que han tenido de alguna forma un impacto en la actividad turística, ¿no? Y ahí pues, o sea, claramente pues un turista que está ubicada pues en Tulum, Cancún, Playa del Carmen y otras estaciones turísticas de la región, pues no se va a quedar, permítame la expresión, entre comillas, nalgueado en la playa, ¿no? O bronceando en la playa, porque pues no solamente, o sea, tienes estas montañas de sargazos frente a ti, pero también pues un olor pestilencial de alguna forma, pues que afecta tu estancia, ¿no? Y es donde pues otros destinos como lo son los cenotes, ubicados a veces pues cercanos a otros atractivos turísticos, pues han tenido pues un papel de atracción de alguna forma, ¿no? Entonces, primero, pues una vulnerabilidad ambiental, ¿no? Otra vulnerabilidad que conocemos, pues es la vulnerabilidad económica, ¿no? Ya sabemos todos que el turismo es una actividad muy sensible
a las crisis y a las recesiones del mercado y a los cambios también de paridad en la moneda, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, no me detendré más, o sea, sobre demostrar pues la vulnerabilidad económica. Me parece que todos los que estamos aquí en esta asociación pues ya lo sabemos, ¿no? Quería mencionar la vulnerabilidad política, porque pues se puede expresar de diferente manera, ¿no? Primero, pues la inestabilidad de ciertos gobiernos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este momento, si tenemos una comparación con Perú, pues lo que está sucediendo en Perú, y lo hemos visto, ¿no? O sea, en el Machu Picchu, pues, y en Cusco, pues una disminución de alguna manera pues de la frecuentación turística que está vinculado pues a la inestabilidad gubernamental que está vinculada a ella, ¿no? Pero también puede ser la falta de continuidad o abandono de políticas públicas en materia turística, ¿no? O sea, actualmente, pues sí lo estamos observando con las políticas que están vinculadas, pues, al turismo rural, donde existían, pues, en estos últimos sexenios, pues, programas con ventanillas, pues, de subsidios que justamente pues otorgaban apoyos a campesinos, pues con la cuarta transformación se cerraron estas ventanillas. No estoy comentando si por bien o por mal, solamente, o sea, apuntalando pues que a veces existen faltas pues de continuidad en las políticas públicas, ¿no? Pero también podríamos señalar los usos políticos de apoyos con fines partidistas, mismos vinculados pues justamente a estos subsidios, los conflictos armados, o sea, las campañas de desprestigio, fundadas o no, como es el caso también de las recomendaciones que hacen ciertos gobiernos a sus ciudadanos al fin de evitar visitas determinados países o lugares. Esto mencionar, por ejemplo, que con la ola de violencia que conocimos a principio del año pasado, pues hubo discusiones aquí en la península de Yucatán, ¿de acuerdo? Sobre justamente si, pues para Norteamérica iba a haber un cambio de color sobre, pues, el semáforo justamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores norteamericanas, ¿no? Y eso pues hubiera tenido pues un impacto grande sobre la frecuentación de la región sencillamente, ¿no? Y se llevaron varias reuniones pues de seguridad con aquí autoridades pues no solamente consulares, pero también diferentes agencias vinculadas justamente al gobierno norteamericano para poner un poco de presión justamente sobre pues esta ola, ¿no? O sea, que ya hemos visto que turistas o bueno, hubo balaceras y otros tipos de actos, pero en escenarios turísticos, ¿no? De hoteles, o sea, hasta balas perdidas, ¿no? Una turista alemana perdió la vida en Tulum en octubre de 2021, ¿no? Entonces, es importante señalar estos tipos de vulnerabilidades, ¿no? Pero también habríamos podido señalar el cierre de fronteras, que tiene su importancia de alguna manera en el contexto no solamente de la región y de México, porque bien sabemos que en el Caribe, durante la pandemia, los países del Commonwealth, por ejemplo, pues cerraron sus fronteras, ¿no? Siguiendo justamente, pues, las recomendaciones que habían hecho, pues, Inglaterra, ¿no? Entonces, a diferencia, México no ha cerrado sus puertas, no ha cerrado sus fronteras de alguna manera, ¿no? Entonces, repito, estas vulnerabilidades sanitarias, ambientales, económicas, políticas, y terminaré por dos que son también importantes, ¿no? Y que empecé a mencionar. Una vulnerabilidad que llamamos socioterritoriales, ¿no? Que puede ser relacionados a conflictos intercomunitarios, despojos de tierras, inseguridad por el crimen organizado, ¿no? Y pues ahí es importante mencionar que, pues en el caso de Quintana Roo o de Campeche, en Quintana Roo, pues creo que sí podemos hablar de un triángulo dorado, ¿no? Que tiene pues diferentes vertientes, al sur justamente de Cancún, Riviera Maya, pero que tiene un impacto directo de alguna manera pues a veces sobre la actividad turística, ¿no? Y también pues mencionar el municipio fronterizo de Candelaria en Campeche, donde pues ahí para desarrollar la actividad turística pues es complicado cuando tenemos pues la presencia del crimen organizado, ¿no? Entonces, vulnerabilidad socioterritorial. Y por fin, que es una vulnerabilidad que podríamos llamar mercantil, ya que pues el turismo es una actividad muy sensible, es su respuesta a los vaivienes de la moda. Por ejemplo, hay destinos turísticos que se vuelven epicentros y rápidamente son abandonados por esta,
que se desplaza a otros lugares, incluso continentes, dirigiendo en ese sentido a los grandes flujos de turismo. Pues Cancún ahorita pues, es el principal destino promocionado en Europa en la década de los 90, pero fue sustituido por Indonesia y por Tailandia, ¿no? O sea, pensando pues a Bali y al sureste de Tailandia, ¿no? Que justamente con la crisis estos dos destinos pues se cerraron, ¿no? O sea, el caso de Tailandia, donde el turismo pues es un gran monocultivo y donde pues el reino de Tailandia pues decidió, no, pues ahí, o sea, si quieren venir a visitar Tailandia, pues deben justamente observar una temporada en un hotel indicado, no me recuerdo si estaba 2 o 3 semanas, pero entonces eso implicaba que uno te ibas a viajar 2 o 3 semanas a Tailandia y que tus primeros tiempos iban a ser justamente pues confinado en un hotel, ¿no? Entonces, forzosamente, pues eso ha tenido una repercusión de alguna manera durante la crisis y yo creo que todavía después de la crisis, ¿no? Entonces, mencionar todas estas vulnerabilidades que afectan al turismo, pues nos permite recordar que al final, o sea, no estamos solamente frente a una vulnerabilidad de alguna manera sanitaria, sino que está vinculada, porque pues, ya creo que en la demostración es lo que intenté hacer, o sea, cómo están tejidas entre ellas estos tipos de vulnerabilidades. Ya. Oye, muy interesante esta caracterización que haces de cada una de las vulnerabilidades. Perdón, pero me llama la atención, yo esperaba, cuando dijiste, me faltan dos vulnerabilidades, yo esperaba las clásicas, la social y la cultural, ¿no? Así, y no, o sea, esto de la socioterritorial y la mercantil, me sorprenden gratamente, efectivamente coincido contigo en que son dimensiones de análisis súper importantes, pero entonces, cuéntame, ilústrame un poco ¿por qué no están esta clásica de lo sociocultural, Samuel? Pues tal vez porque ahí, o sea, pensando al sociocultural, en este momento, pues estaban, pues, o sea, en este momento de la crisis, pues, estas comunidades mayas que reaccionaron, al mi parecer, de manera diferente, pues, a la oferta turística clásica que conocemos, pues, en el turismo de masas y los grandes capitales turísticos, ¿no? Entonces, y creo que, bueno, poco a poco iba a ir en mi demostración justamente mostrando esta diferenciación de cómo se actuó de alguna forma en una localidad de origen maya que muchas veces pues está vinculado pues a esta conurbación turística que es Cancún Riviera Maya, o sea, más de 2 millones de habitantes, o sea, recordar, ¿no? Que antes de la crisis pues habían llegado en 2019 más de 25 millones, yo no diría turistas, diría personas en el aeropuerto, porque pues bien sabemos que es claro, muy difícil, o sea, de disociar al final, o sea, turistas, o sea, en el seno de un aeropuerto, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que lo sociocultural lo vamos a ir abordando poco a poco, ¿no? Ya. Lo otro que quisiera señalar brevemente y sin ánimo de llevarlo ahí a otros, otro tipo de análisis especulativo, pero justamente hace poco comentaba con una investigadora también en una entrevista que muy poco nos hemos acercado en la parte de la academia. Que nos abocamos al estudio del turismo, nos hemos acercado muy poco a este tema del crimen organizado, el narcotráfico y el turismo, que está súper enhebrado, tal vez por precaución, ¿no? ¿No? por temor, ¿no? Nos hemos alejado, pero me gusta mucho que lo toques, porque, y dentro de estas vulnerabilidades, porque efectivamente es uno de los ejes
más débiles, dijéramos, ¿no? Más problemáticos y que menos hemos visibilizado en términos de la actividad turística, por esto mismo, porque no nos hemos acercado a, a revisar, a investigar, ¿no? A presentar estudios que nos estén vinculando todo esto, y me alegra mucho que tú lo menciones dentro de una de estas vulnerabilidades que sí están impactando evidentemente el desarrollo de la actividad turística en el lugar y fundamentalmente en la península, como tú bien lo comentas. En la península me parece que hay una serie de aspectos exacerbados por la propia especialización de la actividad turística en el lugar, en la zona, ¿no? Sí, yo creo que ahí, o sea, solamente tal vez como apertura, o sea, mencionar los trabajos de Christine McCoy, por ejemplo, ¿no? Sobre el tema, pero yo creo que, o sea, a mí yo me recuerdo de un artículo de Christine justamente hace tiempo, ¿no? En el blog de Albasud, ¿no? O sea, este colectivo articulado alrededor justamente de Ernest Cañada, y solamente lo menciono para dejarlo ahí porque, o sea, creo que, o sea, a nosotros el objetivo estaba justamente visibilizar esta vulnerabilidad como pues algo que también la crisis ha hecho como resaltar de alguna manera, ¿no? La crisis sanitaria. Sí, 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 yo sí conozco dos trabajos. Este de McCoy no lo tenía en la mira, fíjate, pero tienes razón. Sí conozco el trabajo que ha desarrollado el doctor Silvestre en Mazatlán, y también un trabajo de la doctora Irma, ay, se me va su apellido, pero de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México, que hizo Irma Ramírez, que hizo un acercamiento, pero en realidad son así como muy a cuentagotas y no tenemos mayor conformación al respecto. Bueno, no sé si quieras agregar algo a esta primera pregunta o pasamos a la siguiente. No, podemos seguir el diálogo. Perfecto. A ver, la segunda pregunta, ¿qué cambios o cuáles son los cambios que consideras que podría tener el turismo en México en los próximos 5 años? ¿Qué es lo que tú estás, a partir de todo este análisis de vulnerabilidades, que me parece sensacional, qué es lo que están visualizando en términos de las tendencias a corto plazo, ¿no? En esta configuración como muy de corto plazo y con esto de que, bueno, a ver, hay datos en los que destinos de la península ya han superado el número de turistas del 2019, ¿no? Y por una parte, dijéramos, la parte gubernamental es algo que se van a gloria, y sin embargo, por parte de la academia, no, así como nos genera preocupación, ¿no? Porque estamos observando que hay simplemente una recomposición del mismo modelo con todas las mismas problemáticas e impactos que se tenían ya en el 2019. Pero a ver, te escuchamos. ¿Cuál es tu apreciación? Pues mi apreciación, o sea, me gustaría todavía centrarme sobre la crisis, ¿no? Porque me parece que las respuestas durante la crisis, o sea, al final nos pueden orientar de alguna manera a justamente aprender este futuro cercano, ¿no? Y lo que me gustaría, o sea, hacer como un juego, pero no es un juego dicotómico o negro y blanco, pero a nosotros sí nos saltó de alguna forma. Cabe mencionar que durante justamente esta crisis COVID, o sea, aplicamos a una convocatoria redes horizontales de conocimientos del CONACYT y aplicamos justamente sobre un proyecto que se llamaba Perspectivas Locales del turismo durante la crisis COVID, pues justamente en la península de Yucatán, ¿no? Y, o sea, vimos esta cercanía y estos vínculos que tienen a veces, o sea, algunos investigadores pues oponen de alguna forma pues justamente el turismo de sol y playa o el turismo de masa o como lo queremos llamar y el turismo alternativo, ¿no? Y nosotros pues sí observamos pues muchas ramificaciones, ¿no? O sea, en la circulación pues no solamente de turistas, pero también pues de actores, ¿no? Y eso pues nos ha llevado a pensar un poco justamente, o sea, sobre la construcción social que puede existir, o sea, la construcción social de respuestas en el turismo comunitario, ¿no? Y cómo se va oponiendo justamente a justamente estas respuestas
que hemos conocido durante la crisis del COVID, pues en grandes destinos turísticos, ¿no? O en destinos más consolidados, ¿no? Pues primero, o sea, recordar, ¿no? O sea, el tema de la temporalidad de la actividad turística, ¿no? O sea, el turismo opera con fluctuaciones temporales a lo largo del año, ¿no? Temporadas altas, medias, bajas, pero además se va impactando frecuentemente por variaciones debidas a factores políticos, lo evocamos, ¿no? Económicos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, por ejemplo, en las empresas, o sea, diría, pues, clásicas turísticas, pues, se ha manifestado de la manera siguiente durante la crisis, ¿no? O sea, una baja del personal negociada, ¿no? Con posibilidad de recontratación cuando se recupere la demanda. También, pues, contratos de 29 días para evitar derechos laborales, ¿no? O los llamados días solidarios, ¿no? Es decir, que trabajo sin sueldo a cambio de un día libre en otro momento, ¿no? Mientras en escenarios comunitarios, lo que observábamos es que los campesinos, ¿no? Estos campesinos turisteros, o sea, los compañeros con los cuales hemos colaborado desde ya años, pues creo que ya tienen al final esta doble como identidad de alguna manera, ¿no? O sea, son campesinos, o sea, practican una multiactividad en su escenario rural y el turismo que llegó ahí, pues hace 25 años para ellos, pues como es parte del escenario, ¿no? Y ellos, pues justamente enfrentan las temporadas de baja afluencia a partir de la pluriactividad en que operan la organización familiar, el ahorro a pequeña escala y la inversión de trabajo y tiempo no remunerado en el mantenimiento de instalaciones, ¿no? Entonces, tal vez como primer punto, esta temporalidad de la actividad, ¿no? Segundo aspecto, el cierre temporal por eventos catastróficos o sanitarios, ¿no? O sea, recordar, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, o sea, tomar el ejemplo del huracán Gilberto en 1988, ¿no? Que generó, si me recuerdo, o sea, más de 1.155 millones de dólares de indemnizaciones, ¿no? Wilma en 2005, 2.402 millones de indemnizaciones, ¿no? Y en este caso, pues los gobiernos federales y estatales contratan cada vez más seguros que podríamos llamar paramétricos, ¿no? Para cubrir los daños, ¿no? Y estos daños, en el caso de Quintana Roo, por ejemplo, pues son huracanes, son remociones de playas, son daños a arrecifes también, ¿no? Entonces, pues para el capital y el gran capital, de alguna forma, esta destrucción representa un gran negocio, ¿no? O sea, y por eso creo que es importante no pensar la crisis sanitaria solamente por crisis, solamente como una crisis sanitaria de alguna manera, ¿no? Está vinculado a otros, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, las catástrofes reditúan al gran capital. Por otra parte, nuestros campesinos turisteros, ¿no? Han enfrentado también estos efectos destructivos. En nuestro caso, o sea, en 2020 hubo pues al mínimo 3 tormentas y huracanes, ¿no? O sea, bueno, 3 tormentas tropicales, ¿no? Con fuertes lluvias, ¿no? Que eso pues implicó unas inundaciones, una elevación del nivel freático de las aguas, ¿no? Y en este caso, sin seguros y con mínimo o nulos apoyos, han mantenido, reconstruido y recuperado sus instalaciones mediante trabajo voluntario no remunerado a fin de poder volver a operar, ¿no? Entonces, o sea, aquí, o sea, creo que estoy aportando, pues, también, o sea, elementos de respuesta a cómo están, pues, actuando los diferentes tipos de capitales económicos, de alguna forma, en respuesta a la crisis, ¿no? Y eso nos permite también vislumbrar lo que puede pasar los próximos años, ¿no? Sigo sobre la falta de ingresos, ¿de acuerdo? Cuando el nivel de ganancia no adecuado, en el caso pues de Cancún, Riviera Maya, las empresas cierran sus instalaciones y trasladan la inversión a regiones más rentables. O, bueno, en el caso de esta temporada 2020 y 2021, hemos visto llegar
en Tulum una serie de capitales que estaban vinculados a Ibiza. O sea, en Ibiza pues se puede hacer la fiesta 6 a 7 meses en el año, ¿no? Pero en Tulum se puede 12 meses sobre 12. Entonces, o sea, ahí vemos como la amortización de la inversión se hace cada vez a más corto plazo y permite esta movilidad de alguna manera, ¿no? Al contrario, las empresas campesinas no pueden permitirse cerrar o abandonar la infraestructura que construyen con gran inversión de trabajo no remunerado. Y para subsistir, en el caso del COVID-19, por ejemplo, además de la milpa, destaca el retorno a la pluriactividad agrícola o la pesca, cuya tendencia iba supuestamente hacia el abandono, así como a sistemas de trueque entre cooperativas de la costa y el interior para autoabastecimiento, ¿no? Eso tal vez, o sea, nosotros lo hemos documentado, o sea, no se ha realizado, pero sí yo creo que hay que señalarlo, ¿no? O sea, en esta manera de concebir, pues, la economía como una economía, pues, pluralista de alguna forma, o sea, que existen otras estrategias que se están desarrollando para mantener permanente y que el ahorro y los sistemas de previsión o apoyos solidarios autónomos, pues, también existen en este caso, ¿no? Claro. Pero también, o sea, si me voy sobre los dos últimos puntos, pues, o sea, frente a la gran destrucción de recursos de interés turístico, o sea, hay la lógica de la resiliencia, ¿no? Que es adaptarse y regresar a la situación previa, ¿no? O sea, platicamos de los aribazones de Sargazo. Bueno, pues ahí estaba claro, o sea, varias fotografías en el periódico de lo que estaba sucediendo en Xcaret o en Xelra, donde pues ahí vemos, o sea, grandes como maquinarias que están quitando el sargazo y el sargazo pues se va en otros espacios, ¿no? O sea, con ejércitos de trabajadores que cada madrugada pues limpian la playa, ¿no? También podríamos mencionar la pérdida de playas originada por la remoción de las dunas y la vegetación que se resuelve pues con barcos de arena tomadas de otras regiones, en este caso del norte de Cozumel, para rellenar cada año las playas caribeñas, ¿no? Y por fin, como último ejemplo, estos enormes socavones que llegan al manto freático, rompiendo pues el acuitardo y se encuentran escondidos kilómetros tierra adentro. Estos socavones abastecen de piedra caliza los rellenos de la península de Yucatán, de la península de Florida, que de este modo cubren necesidades de escuela protegiendo sus propios recursos, ¿no? Entonces, o sea, mencionando lo que está sucediendo, o sea, no creo que estos próximos años va a haber fin, de alguna manera, a estos tipos de vulnerabilidades, pero también vemos cómo existen acciones por partes de capitales privados y por partes de gobiernos, pues para justamente rematar de alguna forma, ¿no? Cuando, si comparamos de alguna forma en la discusión de estos recursos de interés turísticos, pues estos campesinos turisteros de origen maya son herederos de alguna forma de una cultura que logró sostenerse en medio de condiciones naturales muy precarias, con unas agriculturas en suelos muy pedregosos, delgados, por base pues calcárea y que se asientan y donde existe también una carencia de ríos superficiales, ¿no? Entonces, en este contexto, de alguna forma, pues la población maya pues, se ha desarrollado en un complejo sistema agrícola sustentado que es la milpa maya, ¿no? Y esta milpa, ¿de acuerdo? O sea, se vuelve, no, o sea, no solamente pues un producto, o sea, que puede abastecer, o sea, productos alimenticios, ¿no? Pero hemos visto en el y años, pues no solamente una patrimonialización de la milpa, pero también una turistificación de la milpa, ¿no? Entonces, diría que este sistema, aunque deteriorado por la modernidad, se mantiene y es la base de subsistencia frente a vulnerabilidades que enfrentan, ¿no? Entonces, aquí, o sea, no estoy aportando ninguna solución, ¿no? Pero si no, o sea, estamos viendo también que estas comunidades locales, estos miembros de comunidades locales que habían migrado tradicionalmente pues a Cancún, Riviera Maya, pues algunos de sus miembros han regresado en estas comunidades a raíz de la crisis, ¿no? Y eso es por mencionar, ¿no? Y por fin, o sea, un último tema que tiene que ver con problemáticas ambientales, ¿no? O sea, por una parte, las áreas naturales protegidas como cercamientos verdes para el disfrute pues, de
tal vez de nosotros o de élites urbanas, ¿no? Y como reservas para siguientes generaciones descendientes de estas élites, ¿no? Entonces, pues el cambio climático, pues ha puesto de alguna forma, pues esta estrategia de ANP como una estrategia, pues de alguna forma directriz, ¿no? Pero también creo que hay que mencionar todo el greenwashing, el lavado verde de alguna forma, que es una estrategia de mercadotecnia y comunicación que está empleado no solamente por gobiernos, pero también por corporaciones, ¿no? Para proteger, entre comillas, pues justamente el medio ambiente, ¿no? Y con esta, pues se intenta buscar convencer a la ciudadanía que adquirir cierto tipo de productos o servicios o implementar cierto tipo de política, pues contribuirá de forma efectiva al cuidado y protección del ambiente, lo cual realmente pues no es así, ¿no? Y por otra parte, en este juego dialéctica, ¿no? Pues estos campesinos turisteros que han establecido reservas voluntarias son cooptados a veces por el Estado, ¿no? O estas, pues, les están expropiados para ser comercializadas, ¿no? Entonces, la aplicación, o sea, podría decir, pues, la aplicación diferencial de alguna forma va más allá de la reglamentación e impide también a los campesinos el desarrollo de actividades de subsistencia permitido por la ley, ¿no? Y a pesar de lo interior, a mi parecer, a nuestro parecer, pues estos campesinos turisteros incorporan el discurso ambientalista, interpretando y asumiendo como parte intrínseca de su cultura y transformándola en términos de esta, ¿no? Y a través de estos 5 líneas, o sea, creo que sí estoy dando algunas pautas de cómo, o sea, puede ir evolucionando de alguna forma el turismo en diferentes tipos de escenarios, ¿no? ¡Wow! Muy interesante, ¿no? Muy vasto, ¿no? Todas estas perspectivas de análisis que nos compartes. Disculpa, solo te quiero preguntar, bueno, tengo aquí 2 comentarios más, pero tengo una pregunta de entendimiento, así. ¿Podrías explicarme un poco más esta circunstancia de los socavones? No, ahí no logré entender cómo está operando, qué es lo que está pasando. Pues es el tema, o sea, pues que se está utilizando pues recursos de alguna forma, pues como por ejemplo en Calica, ¿de acuerdo? O sea, al sur de Playa del Carmen y pues, o sea, bueno, es el tema que estamos viendo de alguna forma pues con el tramo 5 justamente del tren, ¿no? O sea, se ha ido utilizando pues muchos recursos que están vinculados de alguna forma pues al monto freático de alguna manera y pues que se va visibilizando más y más, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la parte del Tren Maya? Porque si bien es cierto, todas estas vulnerabilidades que tú nos comentas, ya toda la infraestructura ¿no? que se ha generado está teniendo una serie de impactos ambientales, según te entendí, y además, obvio, ¿no? Está haciendo una serie de modificaciones de carácter político y social que han empezado a alterar, ¿no? Pero este impacto será mucho más fuerte a partir de que empiece a operar o algunos tramos empiecen a operar. Entonces, ¿cuál es como tu punto de vista al respecto de este asunto, de este gran proyecto? Sí, bueno, pues yo creo que, o sea, cuando hablemos del Tren Maya, a mi parecer, o sea, debemos regresar pues a la dimensión, una dimensión pues, que hemos perdido muchas veces, pero que es la dimensión geopolítica, ¿no? O sea, definitivamente, pues estamos utilizando el turismo. ¿Cómo ha podido ser? Pues en los años 60, 70, en otros países, o sea, como fueron Francia, España, pero estoy pensando también en otros tipos de régimen y podría ser Túnez o Rumania, por ejemplo, para controlar espacios limítrofes o espacios justamente pues con diferentes tipos de problemáticas como la problemática socioterritorial, ¿no? Entonces, a mí el Tren Maya, o sea, y al final el corredor transísmico, pues me parecen ser pues un proyecto geopolítico de competencia de alguna forma
al canal de Panamá y también pues un proyecto de soberanía nacional, ¿no? O sea, dos aspectos que creo son, o sea, importantes cuando justamente pues evocamos megaproyectos, ¿no? Y tal vez, o sea, este proyecto de Tren Maya, o sea, tendré una lectura a través del prisma justamente del turismo comunitario, pero más justamente de estos socios de la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, ¿no? Que es pues justamente una alianza que agrupa a más de 24 cooperativas, 270 socios, y al cual pues fuimos vinculados como investigadores, ¿no? Y justamente pues hasta a través de estas metodologías de investigación, acción participativa, ¿no? Y pues me recuerdo perfectamente, ¿no? O sea, la alianza la lanzamos justamente a partir de 2016, es decir, pues antes de este megaproyecto, pero cuando este megaproyecto a partir de 2018 ya empezó a sonar, pues fue, entre comillas, el enemigo perfecto para que los compañeros justamente pues tengan una línea pues de incidencia en política pública y decir, bueno, pues este tipo de turismo que estamos haciendo en el caso de algunos emprendimientos pues desde un cuarto de siglo, cómo al final dialogando justamente con Fonatur Maya, podríamos pues tener de alguna manera pues la posibilidad de incidir en el proyecto, ¿no? Creo que en un momento, o sea, si observamos al final, o sea, el desarrollo de este proyecto entre, pues tal vez 2018, 2017, finales de 2017, 2018, hasta que se ha anunciado justamente por Andrés Manuel en 2018, ahí tenemos un primer momento, un segundo momento que tiene que ver justamente con, pues, estas como consultas, y luego justamente, pues, Fonatur ha emprendido pues un camino donde intentó pues al mi parecer integrar diferentes vertientes de la sociedad, ¿no? Definitivamente pues es un proyecto que divide, diría, comunidades, diría también iniciativas colectivas y familias, ¿no? Y eso lo hemos visto justamente en la Alianza Peninsular, ¿no? Entonces, la alianza, los socios de la Alianza Peninsular y los líderes de la Alianza Peninsular, pues, dieron un voto de confianza, eso fue a partir del 2020, justamente a Fonatur Tren Maya, ¿no? O sea, reconociendo de alguna manera, pues, como la buena voluntad que tenían algunos funcionarios de mirar su actividad también, ¿no? Entonces, en este momento todavía había esperanza y existía esperanza que adentro del tren podría existir otros tipos de turismo, ¿no? Creo que pues los mensajes que están enviando estas últimas semanas, pues ahí, o sea, y bueno, se perdió completamente comunicación por parte de la alianza con las autoridades de Fonatur, pero los últimos anuncios de alguna manera de Fonatur Tren Maya sobre la construcción de estos hoteles en zonas rurales, pues nos están mostrando de alguna manera pues que el labor que había sido hecho, pues sí, durante años para visibilizar estas formas de turismo e intentar incidir en políticas públicas, pues en este momento no han tenido resultantes, ¿no? Entonces, o sea, y estamos hablando al final de poblaciones que no estaban en contra del tren, ¿no? Ya, ok. Gracias por expresarnos y además lo que ha pasado con la alianza. Un último comentario respecto de lo que nos has dicho y pasamos ya a la parte de las líneas de investigación para cerrar. Comentaba con Maxim, ¿no? Porque también tuvimos esta entrevista con él, que qué opinaba en relación a los nuevos modelos de negocio. Porque hablamos de toda esta solidaridad que tú también has referido sobre las comunidades, ¿no? Estas formas de apoyo y de trabajo solidario, pero los nuevos modelos de negocio que se están
promoviendo, si bien tienen esta economía colaborativa, estamos hablando de otra cosa, ¿no? En relación a cómo operan las comunidades. Y él y mostraba cierta preocupación en términos de que las nuevas generaciones, ¿no? Están teniendo otras formas y están adoptando o integrando otras formas de trabajo, de organización cooperativa o de negocio, simplemente. ¿Tú cómo lo observas allá? Pues, ¿Piensas? o sea, en referencia a esta pregunta, o sea, me gustaría ilustrarlo justamente con datos sobre el cambio, y más que datos, o sea, datos duros, también lo que hemos observado durante la pandemia en referencia a este cambio generacional, ¿no? Primero mencionar un número porque me había quedado grabado en este Atlas de Turismo Alternativo que habíamos hecho y que fue publicado en 2015, pero que tenía datos de 2013, ¿no? Un estudio que hicimos con Ana García del Sindestaff, ¿no? Y en este momento, sobre los 3.500 socios justamente de esta plataforma tipológica Turismo Alternativo, solamente 10% estaban jóvenes, menos de 26 años, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, en esta alianza peninsular, donde podemos hablar de 24 empresas, de cuáles me parece que hay las 12 más exitosas, y exitosas no solamente sobre aspectos económicos, ¿no? Sencillamente sobre aspectos que perduraron en el tiempo, 20 o 25 años, ¿no? Entonces, eso habla de un cierto éxito, ¿no? Pero, o sea, observamos pues más jóvenes presentes, ¿no? O sea, tal vez como tal vez pues un factor de éxito, pero más que todo, en este proyecto que desarrollamos justamente con esta alianza peninsular durante la crisis, lanzamos un pequeño programa dentro del proyecto que estaba justamente dirigido a jóvenes, ¿no? Y estaban pues justamente los jóvenes digitales. Y eso fue muy interesante porque muchos de esos jóvenes lanzamos una convocatoria, respondieron pues hijos de socios, a veces pues ya estaban socios de la cooperativa, pero muchas veces fueron jóvenes que vivían cerquita de la cooperativa y que entraron en este programa y que se quedaron en estas empresas. Es decir, no forzosamente como socios, porque pues aquí justamente en las estructuras cooperativas y en particular en la península de Yucatán, lo que observamos es que pues el papel familiar es muy importante, ¿no? Pero este papel familiar se expresa a veces que los papás son socios, los abuelos son socios, ¿de acuerdo? Y existen vínculos de parentesco entre los socios y los colaboradores, ¿no? Entonces, definitivamente, y eso son pláticas que hemos tenido con Maxime también, pues hay una evolución en la estructura justamente de estas organizaciones colectivas, ¿no? Últimamente, y es el caso, y hay otros investigadores que trabajan el tema, ¿no? Pero para tenerlo en la mira, pues Tirosukó, ¿no? Que se está volviendo, pues, y esto debido también a la cercanía de José María Morelos y de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, pues muchos jóvenes de esta región van en la WIMCRO, si bien tal vez antes de la pandemia, y ahí pues habrá que platicar con Margarita y con Silvia si estas hipótesis, o sea, se están averiguando, pero, o sea, la WIMCRO formaba un capital humano que al final iba en Cancún Riviera Maya. Y hoy día lo que observamos es que hay muchas de estas comunidades, ¿de acuerdo? En este traspaís, en el sur de traspaís de Cancún, Riviera Maya, en esta región central, o sea, o zona maya, justamente de Quintana Roo, pues que están emprendiendo en su comunidad, en su localidad, ¿no? Y eso forzosamente pues tiene consecuencia, ¿no? Entonces, no hablaré de un desorden o no hablaré, pero sí se está proliferando una oferta, ¿no? Hoy día, si no mal me equivoco, en Tirosukó debe haber 3 o 4 o 5 colectivos que están ofertando pues turismo en esta región, ¿no? Entonces, estamos observando también pues una multiplicación de la oferta
en los espacios rurales, ¿no? Y creo que esta observación, si bien es válida en esta región de cual te estoy hablando, tal vez es válida en otras regiones de México, ¿no? Porque lo que ha apuntalado de alguna forma la crisis es que estas formas de turismo, pues ya estaban como, en este momento, estaba la salida. O sea, es decir que, bueno, pues no podemos hacer pues turismo en ciudad por las razones que conocíamos. Entonces, un lugar idóneo para ir a pasar vacaciones en familias, o sea, donde vamos con nuestro vehículo, donde al final pues tenemos nuestra cabaña y estamos casi seguros de no contaminarse del COVID hace algunos años o algunos meses, pues estaban estas como cooperativas, colectivos, o sea, ubicados en espacios rurales, ¿no? Entonces, si va a estar una tendencia que se va a confirmar, pues en el caso de la península, tal vez con el tren, podría ser, aunque lo que estamos observando nosotros es realmente pues una competencia desleal, justamente, entre emprendedores, empresarios que vienen a invertir en las localidades rurales, ¿no? Y ahí pues hablamos de nuevo cómo este capital se está moviendo, ¿no? O sea, una localidad donde trabajo mucho que se llama pues Ekbalam, conocida, ¿no? Cerquita de la zona arqueológica de Ekbalam, pues si hoy día pues van en Airbnb, pues, o sea, hay diferentes ofertas, pero ninguna de los socios de la cooperativa Ucuchilcuchtal, que tienen más de 20 años, son heredatarios, 13 heredatarios, que ya fundaron su cooperativa, pero ellos no han tenido acceso a esta plataforma de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues, es donde, pues, de alguna manera, pues, existe esta competencia desleal entre pues estos campesinos que nacieron en estos lugares, que trabajaron y tal vez, para redondear la idea, ¿no? Y tal vez es donde pues los hijos muchas veces formados en universidades interculturales, tecnológicas, o sea, universidades pues cercanas justamente a sus comunidades, pues podrían aportar a la empresa de los papás, ¿no? Pero sobre su integración al modo de organización, pues yo creo que, o sea, quedará esta jerarquía de alguna forma entre los socios y justamente pues los trabajadores asociados, ¿no? Qué interesante. Digo, como objeto de estudio, digo, habrá que ver todas las repercusiones que esto genera en términos de las comunidades, ¿no? de sus organizaciones tradicionales, de los valores que las conforman, por supuesto, pero en términos de objeto de estudio, a mí esto me parece muy, muy, muy interesante para poder seguir y cómo va evolucionando y cómo se va configurando todo esto. Samuel, muchas gracias. Te planteo la última pregunta. Has dejado abiertos muchos elementos, ¿no? Que podrían fácilmente tomarse como líneas de investigación para poderlas continuar. Pero la pregunta está formulada en cuáles consideras que pueden ser las líneas de investigación a seguir, ¿no? A definir. En la pregunta se dice, y si puedes mencionar 2 líneas de investigación, pero yo creo que tú puedes mencionar muchas más, pero no sé si quieras priorizar o resaltar algunas en función de todo lo que tú has dicho, en función de tu propia línea de investigación, ¿no? Y de esta, además de este contexto tan especial, ¿no? De la península de Yucatán, en el que precisamente hay una participación de la actividad turística que es como muy determinante, ¿no? Mira, primero, o sea, recordar, mi línea principal de investigación es turismo, globalización y sociedades locales, ¿no? O sea, al final, cómo los locales pues se amparan de la actividad turística, pues a veces para visibilizar sus identidades y diría pues etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también, o sea, todo el tema de los discursos, de las narrativas que conocemos, ¿no? Estas narrativas gubernamentales donde a veces pues yo creo que hay que deconstruirlas, ¿no?
Sobre las líneas, pues justamente emergentes bueno, donde lanzamos nosotros algunos posgrados y doctorado, pues es el tema justamente pues que tiene que ver, o sea, con las crisis, ¿de acuerdo? Y con pues estas formas de privatización de la economía social, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí pues hay que seguir de cerca la pista, ¿no? O sea, donde al final, o sea, creo que en el caso de la península de Yucatán, o sea, no es solamente pues el Tren Maya, sino son consecuencias directas de estas vulnerabilidades que afloraron al final, o sea, a partir de la crisis o que fueron todavía más visibles durante la crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo en estos espacios rurales, pues existen, o sea, como lo citaba pues al ratito, pues no solamente competencias desleales, pero también pues modelos de alguna forma de negocios donde pues a veces existe pues sistemas de arrendamientos, pero otras veces pues es un patrón de un despojo de alguna forma a la comunidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta línea, que no es una línea nueva, ¿no? O sea, me parece que la doctora Lilia Sizumbo, que no está tan lejos de ti, pues ha trabajado esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero pues, es una línea que pues, entre lo vigente y lo emergente en el sentido de ir observando, sistematizando, documentando estas evoluciones, ¿no? Y pues en lo personal, y tal vez sí vinculado con este megaproyectos, o sea, en lo personal, a mí lo que me llama la atención es un poco vincularme, interesarme a lo que sucede en América Central, ¿no? Porque pues definitivamente, y hasta por nosotros yo creo, hubo como un cierto pues cierre de fronteras, es decir, que no hay tanta comunicación con colegas guatemaltecos, con colegas hondureños, con colegas beliceños, donde forzosamente lo hemos visto en el caso del Tren Maya, ¿no? O sea, donde hubo un interés por parte del gobierno beliceño y guatemalteco, ¿no? Hasta ramificaciones, ¿no? Pero también, o sea, pues, ¿qué ha sucedido allá a raíz de la crisis, ¿no? O sea, y bueno, tengo un personal interés justamente sobre, pues, estos pueblos garífunas, ¿no? Pueblos afrodescendientes en la costa de Belice, en la costa de Guatemala, de Honduras, ¿no? Que han recibido, pues, el regreso de un capital migrante, ¿de acuerdo? Pues a raíz de la crisis, ¿no? Entonces, y eso, pues justamente en lo personal se me hace una línea, pues muy interesante sobre el regreso de estos capitales y cómo, pues existe, pues una cierta patrimonialización en estas localidades, ¿no? Entonces, ahí para citarte, pues tal vez hay dos intereses propios, o sea, de investigación, ¿no? Muy bien, me encantan las dos líneas de investigación. Fíjate que no había escuchado esto que tú comentas de la investigación sobre Centroamérica y toda la relación que hay precisamente en el sureste mexicano, pero qué bueno que lo pones sobre la mesa, ¿no? Que lo enuncies así, porque efectivamente hay una conexión, ¿no? De tradición territorial, o sea, no nada más es esta vinculación territorial, sino también las interacciones, ¿no? Un conjunto de interacciones de muy diversa índole que parecería que los que estamos más alejados territorialmente de ahí lo veamos, ¿no? Parecería que no existe y tú que tienes esta línea de investigación más allá de lo local, ¿no? Que tienes esta mirada global, estás pudiendo como incorporar eso, me parece muy bueno, qué bueno que nos lo señalas, ¿no? Para efectivamente registrarlo y tenerlo presente, Samuel. De mi parte sería todo. No sé si tú quisieras agregar algo más a esta entrevista. No, pues sencillamente, pues agradecer, ¿no? Agradecer la posibilidad, pues, de
de compartir pues con los socios de la MIT al final pues lo que se hizo durante esta pandemia y pues sí, tal vez lo que todavía está por hacer, ¿no? Claro, Entonces, al muchas contrario, gracias, Maribel. al contrario, gracias a ti por compartirnos todo esto, toda esta información y además todas estas reflexiones que a mí me parece de lo más interesante, ¿no? Y acercarnos un poco a entender este territorio insisto, a veces en lo personal me siento muy alejada. Pero, hombre, gracias a este diálogo, podemos entender una serie de procesos que están sucediendo en el lugar y que son muy importantes en términos de la evolución, vamos, en términos de la transformación de lo que está pasando para el desarrollo turístico, porque esta región es una de las regiones especializadas en turismo más importantes, en mi opinión, ¿no? Porque tiene un elevado nivel de turistificación en el país, en el territorio, y por eso amerita una atención especial por parte de nosotros. Samuel, muchísimas gracias nuevamente y espero que pronto podamos volver a conversar. ¿De acuerdo? Dale. Gracias, vale. Maribel. Gracias Hasta a ti luego. por todo. Bye. Chao, chao. Bye.